Archivo General de la Nación, damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. En el marco de las actividades celebratorias del 155 aniversario de creación del Archivo General de la Nación, que constituye la memoria colectiva de nuestra patria, fuente de información de nuestra identidad nacional y símbolo indiscutible de peruanidad, nos complace el día de hoy poder hacer la presentación de la revista institucional número 31. Dando inicio a esta ceremonia, invitamos a la mesa de honor al doctor Alejandro Reyes Flores, por favor, a acercarse a nuestra mesa de honor. De igual forma, invitamos también al director nacional de Archivo Histórico, economista Eleodoro Balboa Alejandro, para que tome su ubicación en la mesa de honor. El Archivo General de la Nación está celebrando 155 años de creación institucional. Fue creado un 15 de mayo de 1861, siendo presidente de la República en ese entonces el mariscal Ramón Castilla y Marquesado. En esa época se le denominó Archivo Nacional, hoy Archivo General de la Nación. Nuestra institución, celebrando esta importante celebración, ha efectuado una serie de actividades celebratorias y el día de hoy se está desarrollando esta actividad que tiene el honor de poder contar con la presencia de los colegas archiveros, asimismo también de los historiadores de las diferentes instituciones públicas y privadas, quienes nos acompañan el día de hoy. Dando inicio a la ceremonia de presentación de la revista del Archivo General de la Nación número 31, cedemos el uso de la palabra al director nacional de Archivo Histórico, economista Eleodoro Balboa Alejandro, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Doctor Alejandro Reyes Flores, encargado de la presentación de la revista número 31 del Archivo General de la Nación. Señores autores de los artículos que contienen la presente revista, señores miembros integrantes del Comité de Redacción, aprobado por resolución jefatura 013 de 2016 AGNJ. Estimados compañeros de trabajo en general y público asistente, a la Dirección Nacional de Archivo Histórico a mi cargo, esta es la cuarta, presentación de la revista de manera consecutiva del Archivo General de la Nación. Hubo muchas interrupciones, muchas veces por carencia de presupuesto, en otros momentos por falta de voluntad política, y otros no lo consideraron importante tener este órgano oficial del Archivo General de la Nación. Y lo hemos retomado por cuanto que era una necesidad de hacernos conocer a través de este medio de lo que se hace, de lo que se conserva, de lo que se promueve. Y dentro de los objetivos principales de la edición de la revista del Archivo General de la Nación es pues dar a conocer aquellas investigaciones de aquellos historiadores que han tenido acceso al Archivo General de la Nación y a los archivos regionales, quienes han consultado sus fondos documentales y han hecho posible
presentarlo en esta revista. Claro que no son un libro, pero hay publicaciones aproximadamente de 30 a 35 páginas, eso se publica acá. También en esta presentación cerramos un ciclo de gestión institucional y de gobierno, dando un paso importante para las autoridades que nos van a suceder. Ustedes saben que toda gestión tiene un periodo y durante ese periodo tiene posibilidad de hacer una y otra cosa porque es una oportunidad, es un reto para el que asume un cargo y sobre todo en la Dirección Nacional de Archivo Histórico que nos hemos honrado dirigir en estos 4 últimos años. Y nos vamos conforme con lo que hemos trazado ya un camino para darle continuidad. Y aquí que tenemos invitados, queremos mostrarle al interior del Archivo General de la Nación que hemos cambiado el rostro. Ya internamente podemos observar que no solamente hay limpieza, no solamente hay orden, porque es el de archivero, sino también ya la tecnología ha ingresado en nosotros. Ya la tecnología ha hecho suyo los fondos documentales que se custodian. Ya se hace uso de esta tecnología con fines de preservación sobre todo y hacer difusión, hacer conocer. ¿Por qué no decir universalizar la información que el Archivo General de la Nación custodia? Estamos en ese camino. También estamos viendo las posibilidades para qué. Fíjese, el Archivo General de la Nación siempre se ha preocupado históricamente con la conservación del patrimonio cultural archivístico como parte integrante del patrimonio cultural de la nación. Pero muy poco se hizo o no se hizo casi nada por la preservación de la salud del trabajador. Entonces, pues, ahora hemos empezado con la conservación preventiva, la limpieza, que es el mejor instrumento de conservación. Hemos empezado también con equipar el laboratorio científico donde se ha estudiado y se sigue investigando los elementos nocivos que pululan en los archivos. Me refiero sobre todo a los hongos y las bacterias, que no solamente dañan a los documentos, sino también la salud de los trabajadores. Y en torno a eso, una vez que se ha equipado ahora, hemos presentado un proyecto para que se haga uso de la tecnología de la desinsectación y desinfección. Esto significa que hay elementos nocivos también que se utilizan para destruir estos elementos, pero hay otra tecnología alternativa que no daña el medio ambiente, como es el uso de la anoxia. Entonces, de esta forma ya podemos trabajar con mayor seguridad frente a los documentos que realmente están contaminados por el paso del tiempo, la humedad, la temperatura, que son los elementos que de alguna forma activan estos elementos nocivos. Entonces, para nosotros, pues, como repito, esta presentación de esta revista es una forma de promover esas investigaciones hechas por nuestros amigos investigadores. Ojalá que más adelante esta investigación ya no sea solamente a través de la sala de investigaciones como lo hacen hasta ahora, sino en la medida que vamos incorporando a la página web del Archivo General de la Nación ya los documentos digitalizados, en la medida que se va avanzando con la catalogación y con la digitalización, tengan esa posibilidad de acceder a la información
virtual. Esto es una enseñanza, esto es una experiencia que habíamos percibido hace muchos años en el Archivo General de Indias. Es decir, lo que en ese entonces ya se venía aplicando, aunque tardíamente, ya hemos iniciado y queremos que esto continúe. Ojalá que las gestiones que vengan entiendan la importancia que tienen los archivos. Ya el día viernes nos ha dejado el licenciado Paulo Alfonso Maguiña en la jefatura institucional. Pero eso no quiere decir que la institución deja de funcionar. El comando nunca muere, para eso estamos los archiveros y tenemos que asumir nuestras responsabilidades en el lugar que nos han asignado, mientras vengan otras autoridades. Muy bien, me gusta también comentarlo. Muchos jefes han pasado por el Archivo General de la Nación. Ustedes tienen en la puerta una galería de jefes, pero se fueron muchos de ellos sin gloria ni sin méritos, se fueron. Pero esta vez hemos tenido la oportunidad, sobre todo la Dirección Nacional de Archivo Histórico, de contar con el apoyo de la jefatura institucional. Hemos hecho lo que teníamos pensado, hemos hecho lo que hemos podido anhelar en algún momento. Muy bien, nos hemos realizado y el personal que hemos incorporado se va a dar continuidad. Eso es nuestro anhelo, es nuestra esperanza, por eso nos hemos capacitado, hemos incorporado profesionales que se merecen y ojalá que también se le dé continuidad a la capacitación, porque es la única herramienta como podemos nosotros afrontarnos en estos labores archivísticas. Fíjese ahora, no solamente hay que conocer la archivística, hay que conocer la historia de las instituciones, tanto coloniales como republicanas. Hay que conocer la paleografía, hay que conocer la diplomática, hay que conocer la informática. Y todo eso va cambiando de día a día, entonces necesitamos ir capacitando con mucha frecuencia a nuestros profesionales. Y siempre estaremos atentos a este tipo de capacitación. Muy bien, no me quepa otra cosa que agradecer públicamente la colaboración de nuestros amigos que han tenido a bien traer sus artículos y publicarlo en esta revista. Tenemos que agradecer también a los colaboradores en el sentido de que la comisión de redacción ha cumplido con su función que se le ha encomendado. Queremos agradecer también la oficina de administración que nos ha apoyado con los recursos, porque en otras épocas decían que no hay plata para este tipo de publicación. Pero lo hemos conseguido y ojalá que se siga produciendo este tipo de material. Este tipo de material porque ahora lo presentamos en forma física e impresa, pero también lo presentamos en forma electrónica. Ya el día lunes próximo, porque esta semana hay que dar espacio para que puedan adquirir, vamos a colgar también la página web del Archivo General. Hoy día tendrán su revista todos los que han venido a este evento, sin excepción. Entonces vamos a también, para que ustedes mismos sean efectos multiplicadores, para que vean qué es lo que se publica y si es posible que ustedes sean parte integrante de la próxima revista. Eso es nuestro deseo, esto es nuestro anhelo. Gracias, estimado amigo Alejandro. Continuando con la ceremonia de presentación de la revista institucional del Archivo General de la Nación número 31, a continuación, el comentario respectivo de la revista del Archivo General de la Nación a cargo del doctor Alejandro Reyes Flores. El doctor Reyes Flores es historiador por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente profesor principal
de esta importante casa de estudios universitarios, que, para hacerles presente también, en este mes de mayo también está celebrando su aniversario institucional. Igualmente ha sido director de la Escuela de Historia, jefe del Archivo Histórico Domingo Angulo, director del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y jefe de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Igualmente, el doctor Alejandro Reyes Flores ha publicado libros, entre los cuales podemos mencionar los siguientes títulos: Contradicciones en el Perú colonial, región central, 1650-1810. La esclavitud en Lima, de 1800 a 1840. América Latina en la década del 90. Huancavelica, la alhaja de la corona, 1740-1790. Asentados y comerciantes, Piura, Chachapoyas, Moyobamba, Lamas, Maynas, que data en los años 1570 a 1820. Libertos en el Perú, 1750-1850. Historia urbana de Lima, los barrios altos, 1820-1880. Y el artículo Calixto Romero, para quitarse el sombrero, de 1880 a 1920. Recibimos con cariñoso aplauso al doctor Alejandro Reyes Flores. Buenas noches. Agradezco la gentileza que tuvo el amigo Teodoro Balboa para invitarme a presentar y a comentar la revista número 31 del Archivo General de la Nación. Con mucho beneplácito recibí la invitación y procedí pues a leer esta interesante revista número 31, esta institución tan importante como es el Archivo General de la Nación, rectora o rector de los archivos a nivel nacional. Contiene esta revista 11 artículos de diversa temática que se apoyan, la mayoría de ellos en documentos de archivo, una bibliografía clásica y actualizada y la tecnología digital. Algunos de ellos bajados, cotidianos, artículos de revistas que se encuentran en el espacio de la internet. Lo relevante en estos artículos, en sus ejecutores o autores, es la vocación por la investigación y la juventud, la mayoría de ellos, que en contacto con los documentos, en el recinto de los archivos, fueron leyendo, fichando, y cuyo valioso resultado se encuentra para la trascendencia en el tiempo, esta revista número 31. Institución nacional que con justicia le dé un espacio también a 3 artículos de profesionales archiveros y la memoria de sus actividades de prevención a la sociedad del año 2015. Con la venia anterior del profesor, amigo Balboa, vamos a comentar solamente los artículos relacionados con todo. Pero se destaca en los 3 artículos, uno de ellos ha hecho referencia, el profesor Balboa,
de la fumigación que se debe de hacer a los archivos porque son nocivos, hongos, etcétera, etcétera. Hay un bonito artículo, un interesante artículo de un historiador, una señorita geóloga, muy interesante, pero me voy a abstener de comentar. Vamos a pasar pues a comentar estos 11 artículos de la manera más breve, 6:30. El primer artículo se titula La distribución del agua potable en Lima colonial a comienzos del siglo XVII, caos y soluciones. La autora es la señorita Paula Rivas Plata Varillas, arqueóloga, ingeniera geógrafa e historiadora. El libro de Cabildos de Lima permite al autor explicar los conflictos que se generan en la distribución desigual del agua potable, que salen de la fuente pública y se van a los domicilios, en la temprana ciudad de Los Reyes. Y esto debido al aumento progresivo y constante de la población de Lima en sus primeros 50 o 60 años de su fundación. Tempranamente, escribe la autora en 1608, en el espacio de la parroquia de Santana, que se va constituyendo ya en los barrios altos, se encontraba ya, dice, bastante poblada, y sin embargo, para 1608 se carecía de agua en los domicilios y en la fuente que aún no había sido construida, no obstante que los vecinos habían entregado dinero para que se haga la fuente en la plaza de Santana y para que se tendieran las tuberías para que llegue pues a la agua potable a las casas. No se cumplía por parte del cabildo. Este paso, pues, como decimos, va a comenzar a llamarse Los Barrios Altos, y a quien hemos dedicado un libro el año pasado. Nos está dando hermosas satisfacciones. Se destaca también en este interesante e importante artículo la distribución de agua por tramos, donde puede visualizar los vecinos e instituciones de Lima con sus propiedades para los años de 1605, para los años de 1608, de 1610. Están los vecinos con sus direcciones. Para aquel que quiera hacer un trabajo tecnológico, los encuentra allí en este artículo, la mayoría de ellos. Destaca la autora el robo de agua que hacen algunos vecinos mediante el toque. Ese robo que hasta ahora se hace ya tiene antecedentes bastante temprano, mediante el toque, nombrando el cabildo un comisario que sirviera de inspector para que pudiera poner votos a estos robos clandestinos que hacían ya los vecinos de Lima. Asimismo, la autora rescata el anonimato de los alarices o albañiles, verdaderos ejecutores del nuevo perfil arquitectónico que va adquiriendo Lima, y la preferencia de vecinos. Y que se arraiga en la zona nororiente de Lima, que es por donde discurre el milenario río Guapita. En conclusión, un trabajo que se escribe en una historiografía descuidada por nuestros historiadores, la historia urbana. Así concluye pues, este primer libro. Pocos trabajos se han hecho sobre historia urbana, especialmente los historiadores. Cuando hoy en día la humanidad por primera vez en su historia está viviendo más en las ciudades, y la tendencia es a que esto vaya creciendo de aquí al 2050. El segundo artículo se titula Una corporación poco conocida, la Hermandad de Nuestra Señora de Atocha, de escribanos limeños en el siglo XVII. Autor Richard Chugo Guamán,
historiador. El autor afirma que el tema es ignorado por la historiografía peruana, y tiene muchas personas que. Pero Chubut es un joven historiador sanmarquino, ha tenido que recurrir pues, para llenar este vacío historiográfico a los documentos del Archivo General de la Nación, a documentos que se encuentran en España y a una sólida bibliografía externa que le ha permitido ingresar con éxito al mundo ignoto de los escribanos, a su cofradía y a la obra de filantropía que a favor de los niños huérfanos de Perú hicieron los escribanos en estos años del siglo XVII. El autor contrasta la imagen estereotipada del escribano que solo se interesaba, dice él, del dinero, con su labor de beneficencia que discurre en el artículo, y las estrategias que también utilizaban estos escribanos para obtener dinero y poder solventar los gastos de 300 niños, escribe, entre ellos 80 de pesos. Estos niños eran abandonados por las madres en la calle de Lima, dejados en la puerta de los monasterios. Muchos de ellos morían por la intemperie, por el ambiente. La labor filantrópica de los escribanos a través de su cofradía, Nuestra Señora de Atoche, se dirigió pues a rescatar a estos niños, ponerlos en un asilo que se va a llamar los huérfanos y solventar los gastos de estos niños obviamente. La labor humanitaria de los escribanos de Lima, escribe el autor, comienza a perder fuerza con los terremotos de 1687, el catastrófico terremoto de 1746, influyendo para que desaparezca su cofradía, y dejaron los escribanos poco a poco de solventar estos gastos pues, dirigidos a los niños. Se destaca también en el artículo, como en todos los artículos, la erudición del autor que se manifiesta en la bibliografía clásica que lee y en la bibliografía actualizada que existe. Rastrea a los escribanos desde Roma, pasa por España, los trae acá a Lima, al Perú. También destaca un personaje a quien se le llama el pecador. Es un español que viene y es el pionero, podemos decir así, de buscar que rescatar a estos niños y solventar pues, sus gastos. De igual manera, refiere el autor que en 1700 había en Lima 18 escribanos y van a pasar a 27 para 1795. Hay historias de presidentes, hay historias de militares, de mujeres, de nobles, de comerciantes, de abogados, pero de escribanos está por hacerse. Y Chubut ha dado inicio para tratar de llenar un vacío, dice sí, historiográfico. Espero que siga en esta línea para poder rescatar la vida cotidiana de los escribanos en la colonia y también en la República. ¿Quiénes son estos escribanos que tienen enormes responsabilidades con su firma, con su rúbrica, garantizar la propiedad inmueble? ¿Dónde viven? Hasta ahora creo que no se ha hecho un artículo sobre esto. Permítame una vigencia. Hacia mediados del siglo XX, 1960, 70, en la tercera cuadra del Girón 1, frente a una
de las puertas laterales de esta famosa panadería y pastelería Los Huérfanos, tenía su despacho un viejo, con respeto, escribano, que tenía la particularidad de recibir a sus clientes, y cuando iba a estampar su firma, tenía frente a él, cogía un lapicero, por cierto, levantaba el brazo y comenzaba a hacer así, ponía su pública. Pareciera que esta era la forma como firmaban estos escribanos. ¿No es así? Eso también se puede recoger. Bueno, el tercer artículo se titula Un cargamento de libros averiados, Lima, 1719. Autor Juan Brito Ramos, historiador, San Marcos. Otro trabajo, otro artículo inédito para la historiografía peruana, el librero, la persona que compra y vende libros. El hallazgo de documentos de un librero comerciante en el Archivo General de la Nación le ha permitido al autor reconstruir la ruta que siguen los libros desde España, pasando por México, Panamá y su abrigo al Callao, Lima, y de aquí ser distribuido a provincia. Citando con propiedad el autor documento, desentraña los problemas económicos de la compraventa de libros de la época. Asimismo, el testamento e inventario de bienes del librero Gregorio de Carrión revela que la mayoría de libros son de carácter jurídico y religioso. El interés profesional del autor se manifiesta cuando recurre a la Internet, para tratar de conocer con exactitud, o por lo menos con la mayor exactitud, los títulos de estos libros, que muchos de ellos, todos ellos están en latín, para saber quiénes son sus autores, y lo consigue casi un 80, un 90%. Y se podrá ver, pero ahora lo verán ustedes, gracias a la gentileza que tiene el archivo de Tequero, de todo lo que tiene un libro, un cuadro de 3 o 4 páginas que el señor Brito ha tenido con el estilo que le caracteriza, poner dentro de su artículo. De igual manera, la compra en 335 pesos de una esclava negra criolla guatemalteca que el librero hace en 1719. Los documentos muestran siempre lo nuevo. Lo nuevo está en los archivos, chicos de 50, 60, 70 años atrás. El gran historiador de la República, Jorge Rosado. Brito descubre una negra criolla, esclava de Centroamérica que viene al Perú para 1719 con este librero. ¿Qué cultura trae esta negra? ¿Qué sabores trae esta negra que se ve integrar a los sectores populares de Lima? Entonces, esto también es necesario. Investigar y escribir. Concluye el autor escribiendo: el comercio de libros en América y el Perú permitió la llegada de ideas, la cultura y la producción intelectual de Europa, pero también ofreció la posibilidad de circulación de dinero y de acumulación de capital. Resulta pertinente preguntarte: ¿hacen dinero los libreros de este encuentro? ¿Acceden a la propiedad inmueble en la colonia y la república los libreros? ¿O mueren pobres? ¿O se empobrecen? Esto está por hacerse, aunque Brito ya lo ha iniciado. El cuarto artículo, Vilcahuamán, población y economía,
siglo XVI, XVIII, autor David Quichua Chalco, historiador ayacuchano, así se ha puesto en el libro, historiador ayacuchano, yo respeto. La riqueza natural, el clima, los recursos acuíferos de Vilcabamba, siempre hizo, dice el autor, de este paso andino un lugar para que se regara una gran población vivienda. Desde antes, mucho antes que llegaran los españoles, desde antes que llegaran los incas, ya Vilcabamba, por su riqueza natural, atrajo varias o quizás muchas etnias. Por eso allí se erigió, dice, un centro religioso regional muy importante desde antes de la conquista inca, que lo consolidó con el traslado de Mitimar, escribe el autor. Con el arribo de los españoles de Vilcabamba, todo comenzó a cambiar. Los indios son repartidos por los encomenderos, 1540, apenas 5 años de que se fue el libro, ya estaban siendo repartidos en Vilcabamba, los indios a los encomenderos, mediante las reducciones. Explica el autor, los pueblos de indios son trasladados compulsivamente a otros lugares, generando lo siguiente: el mayor desorden poblacional, que aunado a la exacción del tributo indígena en favor de los encomenderos, corregidores, curas y caciques, comienza a empobrecer la economía familiar indígena para principios del siglo XVII. Los pueblos que presenta el autor demuestran la extracción económica de los pueblos de Vilcabamba, 1607. Hacia 1650 la huida de los indígenas, las epidemias y el sobretrabajo significaron una baja sustancial en la población de Vilcabamba. El autor lo llama colapso demográfico. Sin embargo, en el cuadro económico poblacional de Vilcabamba se destaca la explotación de la sal como un recurso económico importante regional que sigue atrayendo nuevos indígenas y que la zona siempre fue refugio de poblaciones, escribe el autor, procedentes de lejanos corregimientos del virreinato peruano, y continuó siendo el engranaje principal de la economía española. Un buen artículo que me permito terminar aquí. El quinto artículo, el magistrado Manuel Lorenzo de Vidaurre y el nacimiento de la República. Dos autores: Grover Morales Cama, historiador, y Joan Morales Cama, abogado. El artículo revela aspectos de la privacidad familiar de Vidaurre. Es negado por su madre, quien dice de él que fue un niño de genio díscolo, citan los autores. Por ello, Vidaurre va a ser expulsado ya de joven varias veces del consultorio de San Carlos. La madre iba a pedirle a Rodríguez de Mendoza a que nuevamente este niño díscolo, este joven díscolo, contestatario ya, fuera admitido nuevamente en el consultorio de San Carlos. Aquí se puede ir viendo buena personalidad contestataria y bipolar de Vidaurre, que contrajo matrimonio incluso con una mujer que no era de su estirpe, y a la que se opuso tanto el padre como la madre. Por este hecho de haberse casado, contraído matrimonio con una mujer que no era de su nivel, su madre lo desheredó. Así de simple. Lo expuestamente expuesto tiene su fundamento documental, porque los autores se basan en documentos y van
acertadamente una narrativa bastante amena, con mucha fluidez, pero siempre citando bibliografía y arrojándolo con un documento. Vidaurre es un abogado por San Marcos a los 27 años, 1800, y paradójicamente se inicia como profesional del derecho litigando contra sus padres, o a los albaceas que dejan sus padres. Destacan los autores que el espíritu crítico de Vidaurre, adquirido en el Cubitorio y San Marcos, lo condicionó a leer libros prohibidos por la Inquisición, siendo denunciado por esta temible institución, pero saliendo ileso. El artículo también se refiere a un Vidaurre burócrata al servicio del sistema colonial, pero que también fustigó al sistema. En esta parte, los autores trabajan, pues, como dice, una buena bibliografía con documentos de archivo. Es el caso cuando fue expatriado Vidaurre a España por Abascal en 1816. Los autores refieren la larga estadía de Vidaurre en Europa, donde no obstante su precaria situación personal, le da tiempo para escribir, le da tiempo para leer. Vidaurre llega, llamado por Bolívar, a fines de 1823, cuando ya se estaba desatando el nuevo del poder que se había formado en el trienio de 1820, de 1823, cuando las deslealtades de la élite limeña cambiaba de un día para otro, cuando la falta de coherencia en esos momentos críticos de 1821, de 1822, de 1823, hacía que algunos se pasaran al bando realista y otros se refugiaran en el Real Felipe y otros abandonaran a sus mujeres, a sus esposas, a sus hijos y se fueran a vivir en España. Vidaurre llega ya cuando está pasando esos malos momentos que vive Lima, llamado pues por Bolívar. Vidaurre apoyó a Bolívar y el artículo destaca su labor en establecer la Corte Suprema, en la cual fue el primer presidente, y la Corte Superior de Justicia de Perú. Como corolario de la división en autonomía de los poderes del Estado que defendió, Vidaurre defendió siempre la división de poder, la independencia de poder. Y Bolívar lo trajo al parecer a eso, para que se ejecutaran sus ideas a través de la formación del poder judicial. En el texto del artículo puede leerse la coherencia doctrinaria de Vidaurre, de abandonar a Bolívar cuando éste dio muestra de querer concentrar en su persona todos los poderes del Estado. Como el artículo está hecho también por un abogado, se nota aquí, en esta parte de la lectura, la influencia de un profesional, de un abogado. A esta altura de un artículo que atrapa al lector, Vidaurre está anciano ya, tiene 55 años en 1828, y sin embargo vuelve a estar desterrado en Estados Unidos y de ahí pasa a Europa, donde en Bruselas visita a San Martín, regresa para 1836 y apoya a la Confederación de los Bolivianos, 1836-1839. La caída de la Confederación lo encuentra anciano como embajador en el Ecuador. No lo reconoce
y se tiene que revisar ya nuevamente, sin puesto, sin cargo alguno. Como abogado, anciano como estaba, con 58, 60 años, por aquellos años el promedio de vida en el Perú y el mundo era de los hombres 28, 30 años y las mujeres 30, 32 años, y sin embargo Mirada tenía ya un promedio de 58, 60 años y seguía litigando. Dicen los actores que defendían los juicios de su familia para poder obtener algún ingreso y poder mantener a sus hijos, a su esposa. El artículo cierra el círculo con la tumba del ideólogo, político, jurisconsulto, decano del Colegio de Abogados, rector de San Marcos, que proclamó la soberanía en el pueblo y sentenció lo siguiente: o sirvo a un pueblo libre o no sirvo, ni hago ni haré jamás pacto con la tiranía. Don Manuel Lorenzo Delgado de Alcalá está su tumba y posiblemente nadie va a visitarlo. El sexto artículo, del mercurio peruano a los estancos, la injerencia del ilustrado José Rossi Rubí en la administración pública, Lima, 1790-1802. Autor Jeremy Dioses Campaña, egresado de Historia. El autor confiesa que la tarea que le ha sido muy complicada cuando se refiere a los autores que Rossi tuvo en cuenta para realizar sus estudios como condición previa para poder escribir después en el Mercurio peruano sobre temas de historia. El autor revisa una serie de libros, lee una serie de libros que leyó Rossi en Europa y que le va a servir de base intelectual para que después, cuando esté en Lima, Rossi pudiera pues escribir en el Mercurio peruano. Lo interesante también es que Rossi llegó a ser un buen escritor en el Mercurio peruano y allí permitió el Mercurio peruano como órgano que la gente opinara, que los lectores que tenían el Mercurio pudieran enviar cartas y pudieran opinar. El derecho de opinión no lo tenía a nadie. Y eso para el autor atisba él y dice que esto va a ser considerado como el inicio de la opinión pública en el Perú a fines del siglo XVIII. Asimismo, el autor, al analizar los artículos publicados por Rossi en el Mercurio peruano, llega a la conclusión que su finalidad, la de Rossi, fue mantener el orden colonial, porque va a ser un burócrata al servicio del sistema colonial, por cierto, el respeto de los sectores populares a las élites gobernantes, abriendo un sugerente subtítulo titulado Ilustrar para mantener las estructuras sociales, página 200. Con esta carta de presentación, su decidida apuesta por el sistema colonial, Rossi llegó a desempeñar cargos públicos que se condicen con su posición doctrinaria: oficial mayor de la Contraloría, consultor del Real Tribunal de Minería y algunos otros cargos más, por lo que el autor lo define como un burócrata, un intelectual europeo, un propiorio y un progobierno. Página 206. 7, el artículo 7. El padre Diego Cisneros, intelectual ilustrado, bibliotecario, librero del Nuevo Rezado y fundador de la moderna librería de San Marcos,
Autor Francisco Campos y Fernández de Sevilla, historiador, otro tema, ¿cuál más interesante? El artículo del autor contenía una saga dedicada al padre Jerónimo Diego de Cisneros, que arribó al Perú en 1772 y después de una intensa actividad académica e intelectual, como escribe el autor, falleció en Lima en 1812. 40 años de su vida vive este padre Jerónimo aquí en Lima. No querían venir los Jerónimos a Lima porque dice que se morían. Sin embargo, hasta ahora es un misterio, usted en la oscuridad, ¿qué hizo que Diego Cisneros viniera a Lima? Y acá murió su oficio de librero en su orden conventual le permitió al Jerónimo Diego de Cisneros leer libros prohibidos, deviniendo en un intelectual ilustrado, escribe el autor. En Lima se integró a la élite ilustrada que se iba terminando para después fundar la Sociedad Amante del País y editar el clásico, porque es un clásico, del mundo peruano. El autor, con documento del Archivo General de la Nación, de la Biblioteca Nacional y el Escorial, más artículos de autores, reconstruye pues esta estadía de 40 años del padre Diego Gasco de Cisneros Becerra de Lima. Va a ser administrador de la encomienda que gozaba su voz. Tenía una encomienda la obra. Visitador de librerías y veedor de libros internados al Perú. Era él que autorizaba qué libros se leía en Perú de estos años. Prohibía también, por cierto. Secretario de la Sociedad Amante del País y publicó con el seudónimo de Archidamo. Bibliotecario mayor de nuestra Universidad de San Marcos, que el día 12 cumplió los años más de vida. 465 años, si no estamos equivocados. El 12 de mayo. Bueno, allí él fue el que inició y creó la biblioteca, organizando el inventario de 8.000 volúmenes. La miscelánea de actividades que desarrolló el padre Cisneros en Lima lo acercó a personajes como Paquija Carrillo, José Bautista Carrillo, y su acceso al poder, le permitió que intercediera ante el virrey escribe el autor de este artículo para que se nombre a Toribio Rodríguez de Mendoza, director del Real Auditorio de San Carlos. El trabajo del padre Diego Cisneros no estuvo exento de dificultades, por cierto. Fue denunciado en el Tribunal de la Santa Inquisición de tener y leer libros de Voltaire y Montesquieu. Salió ileso. Pasaba el tiempo y el padre Diego Cisneros se iba identificando cada vez más con Lima y su entorno social, que lo apreciaba y respetaba. El padre Jerónimo recibió al barón de Conjunto cuando llegó a Lima entre octubre y diciembre de 1809. ¿Cómo le escribió? Sobre don Diego Cisneros lo siguiente: hombre de mucho talento y de un patriotismo poco común, aún entre los mismos españoles europeos. Página 219. A los 75 años, en 1812, falleció don Diego Cisneros y Lima lleva un nombre, una calle, que es la cuarta cuadra del Girón Pum. Se conoce como padre Jerónimo. Allí vivió en esta calle. Y es un homenaje a sus 40 años y a todo el trabajo que hizo con Diego Cisneros. Hay una calle que se Diego Cisneros. Los sanmartinos en la época del 60, del 70, del siglo pasado, murió.
íbamos a estudiar a Padre Jerónimo, a una persona antigua, que hasta ahora está. Le llamábamos, ¿dónde hay clase? El Padre Jerónimo nos decía, sin saber qué cosa era. Allí está la Sociedad Geográfica. Allí existe una biblioteca bibliográfica y lamentablemente su atención es por obra. Este fue pues San Diego Cisneros, intelectual ilustrado. El octavo artículo, la pretendida reivindicación de María Ignacio Prado en una carta apócrifa de la ciudad. Autor, Víctor García Belaúnde, abogado. Este autor político que cotidianamente en los medios de comunicación ha conmocionado la historiografía sobre la guerra de Brasil con su libro El expediente Prado. Y dentro de ese marco, dentro de esa línea de denuncia, analiza una carta atribuida a José Gálvez y dirigida al coronel María Ignacio Prado, que ha sido considerada falsa por varios, o por muchos historiadores. García Belaúnde insiste y reitera esta falsedad, esta carta en el artículo que tendremos oportunidad de leer o de vernos luego. Explica el autor que la carta de Galgo fue publicada por primera vez por Luis Delgado Coloma, que no es historiador, un panegírico de la familia Prado, conocido aficionado a la historia, como dice García Belaúnde, y dedicado a exaltar la imagen de Prado. García Belaúnde, como abogado de profesión, pasó a buscar el original de la carta aludida y después de una paciente búsqueda llegó a la conclusión, cito, de que no existe el original en ningún archivo histórico. Por tanto, esta carta atribuida a Galvez y dirigida a Prado es falsa. Con acierto escribe el autor que los casos de correspondencia fraguada tienen como denominador común la inexistencia del documento original y la nula referencia al repositorio archivístico del que se extrajo la información. El autor pasa a desmenuzar la carta línea por línea, e incluso hasta la RUC, dentro de un marco de la época, y adjunta la carta, no la podrán ver. 9, artículo 9, invisibilidad de la mujer limeña del siglo XVI, una muestra, un botón, la carta de dote, otro artículo muy interesante, la dote, es la dote, dote lo que entrega la novia al novio, entrega dinero, entrega joyas, entrega esclavos, entrega, esa es la dote. Y no es de la novia, del padre, de la familia. Ese que trabaja. Giovanna Valencia Álvarez, egresada de Historia, la señorita Giovanna Valencia Álvarez, egresada de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Historia. La dote, otro tema inédito en la historiografía nacional, por la que la autora hace uso de bibliografía digital extranjera y de protocolos notariales del Archivo General de la Nación. Resulta novedoso cómo la autora, teniendo la dote como objeto de investigación, ¿no?, se adentra en la vida íntima de la mujer, de su condición de sometimiento al varón, de su situación jurídica e inferioridad frente al hombre. Mujeres que llegan al Perú en el siglo XVI, de España, buscando esposos. Algunas de ellas dicen que llegan con su dote, con su dinero, para tratar de contraer matrimonio. Y acá los encuentran a los españoles ya bastante cincuentones.
contraen matrimonio. Y como son jóvenes y sus esposos son personas mayores, se mueren y se quedan viudas. Por aquellos años, a los 12 años una niña ya podía casarse. Entonces quedaban viudas y volvían a casarse 1, 2 veces más, hasta 3 veces más. Y la dote tenía que volver a la viuda o a la esposa que se quedaba. La dote tenía que ser bien administrada por el esposo. No la perdía la mujer. La autora destaca el trasfondo económico pues, de la dote en la sociedad colonial peruana, la circulación del dinero, las joyas, la propiedad inmueble, los esclavos, conlleva la dote. De modo que la novia que podía ofertar una mayor dote estaba en mejores condiciones de conseguir un mejor partido, un mejor esposo, un mejor novio. ¿No? El padre, la familia de la novia se esmeran en dotar al máximo al aspirante a contraer el matrimonio. A mayor dote, reitero, más impotencia. A mayor oferta dotar, mayor número de pretendientes pareciera ser la regla en la sociedad colonial peruana de los siglos XVI, XVII, XVIII, quizás también hasta el XIX. Ahora ya no creo que ya. ¿Es así? Hay un caso que me hace recordar, para fines del siglo XVIII en Lima vivía una familia muy poderosa, la familia Villalta y Concha. Don José Villalta y Concha fue 2 veces rector de San Marcos, fue el que derrotó en las elecciones de 1781-82 a José Baquita Vizcarra. La familia Villalta y Concha tenía una hermana, pero para él tenía dificultades para casarse. Tengo documentos que trabajamos con un artículo, creo que es de la LAF. Bueno, y 2 hermanos que tiene hermana, no recuerdo, altos funcionarios eclesiásticos, renunciaron a su herencia para entregarle ese dinero a su hermana para ver si se casaba, ¿no? Comentar, no sabemos si llegó a casarse, pero lo cierto es que así se manejaba la historia. Por otro lado, la autora afirma que las escrituras públicas de dote tienen la particularidad de aportar gran cantidad de información sobre la condición económica que ostentaba la familia y sobre la vida cotidiana. Y es cierto, porque aparecen tías, aparecen abuelos, aparecen amigos, entregándome a la familia o a la novia para que pueda afrontar su dolor. Enseñar quizás de identificación o también de apoyo. En suma, terminamos un artículo, como todo lo que edita la revista, donde se contrasta la teoría, leyes, legislación, etc., con los documentos notariales. 10º artículo, las exequias de Sor Ignacia María del Sacramento, Lima, 1735. Un análisis desde la perspectiva de género. Autor, David Fernández Villanova, licenciado en Historia. Una biografía dictada por la monja Ignacia María del Sacramento, a un amanuense, en vida por cierto, fue lo que inspiró el sermón, que cuando falleció esta monja, pronunció, su confesor, desde una perspectiva de género. El autor pondera el sermón como ejemplar, que fue la vida monástica de la monja. Su confesor dice que es una monja ejemplar, que desde la cuna al sepulcro se mantuvo virgen. Escribe en este sermón.
tenía que haber sido cierto, porque en la sociedad colombiana le explicaban y que los novios entregaban en retribución algún dinero que se llamaba arra. ¿Ya? Entonces, esta monja, la monja, trabajada por la Biblia del lobo, se mantuvo, dice, de la cuna al sepulcro. Y la sociedad de aquel entonces, del siglo XVII, del siglo XVIII, consideraba el vientre de la mujer como lugar de corrupción y podredumbre, origen de la tragedia humana. Así es, esa era la idea. Por eso es que la monja encontraban Biblia. De esa manera se alejaban de lo carnal, del demonio, etcétera, etcétera, ¿no? También el autor destaca o escribe que la monja dice que profesó un encendido amor a Dios. Era tanto el amor que dice que tenía, ayuna esta monja, se flagela en grado extremo. Esta vida ejemplar, en opinión de su padre Jesús el confesor, no se podía pasar a cumplir. Por eso escribió el sermón, para ejemplo de las monjas, dice, y de la sociedad de aquel entonces. Un artículo que revela el papel asignado a la mujer en el mantenimiento del orden colonial, con ideas de obediencia, paciencia, sometimiento, humildad, amor a Dios, penitencia, pero ojo, efectivo allí en la parte de 90, cargado de erotismo, sobre todo en lo referente al amor de la monja que profesaba a Dios. Algunas monjas ayunaban extremadamente, ayunaban tanto en algunos de los monasterios de Lima que, como eran ya ancianas, se enfermaban. Y eso significaba gasto para el monasterio porque tenía que contratar un médico. Entonces el ayuno en extremo también tenía problemas. Cuando se enfermaban, la abadesa llamaba al médico, el médico cobraba, ¿cierto? Y entonces, eso sucedía en el interior de la monja. ¿Cuánto más sucedía en estos monasterios? La vida monástica todavía no tiene. Hay que ser. El último artículo, no sé si el último, estamos pasando el tiempo, el último artículo, no se imaginan que nos hemos pasado una semana leyendo. Sinceramente, que me disculpe mi saludo, si hay alguno de San Marcos, pero no de cuidado, un poco. Entonces ahora me va a tener que dar todo el libro, por lo menos para regalar. Bueno, sinceramente, pero ha sido fructífero, al contrario, me precio de haber filosofía. Se aprende mucho. Yo sigo aprendiendo, a pesar de los años. ¿Es así? A pesar de los años que la tengo, sigo aprendiendo bastante. Yo te agradezco todo valor, ¿no? Bueno, el último artículo. Una rosa para la libertad. Una rosa para la libertad. 2 puntos. Doña Rosa Campuzano Cornejo en el Perú. Autor Jorge Luis Castro. Magíster Victoria, San Marcos. Rosa Campuzano, brasileña, como la libertadora del libertador Manuelita Sáenz, contemporáneas son ambas, y las dos vienen por coincidencia aquí. Bueno, el autor rescata en su artículo un personaje que la historiografía nacional la mantiene también en la televisión. Rosa Campuzano, conocida sarcásticamente como la protectora
en alusión a San Martín, y de quien se ha escrito que fue su amante, e incluso que tuvo un hijo. Rosa Campuzano nació en Guayaquil en 1796. Su madre, una mulata, y ella, hija ilegítima. Esta condición de ilegítima hace que el autor escriba: la arrastró como un estigma que le impedía ascender el escalafón social. El estigma de ser ilegítimo era una barrera para que se pudiera ascender en Colombia, en el Perú colonial. Sin embargo, el autor duda de la ilegitimidad e incluso de la fecha del arribo del niño. No está muy claro esto legítimo, y tampoco se sabe exactamente cuándo llegó. Habría llegado en la flor de su juventud, 20 años, hermoso, creo que hermoso, de color capulín, en compañía de un cincuentón, de un general, una mulata, color capulín, tiene que ponerse con un general cincuentón, y el nombre Jaramillo. Así bien, la joven Rosa Campuzano. En el análisis de la biografía de Rosa Campuzano, el autor reflexiona postmodernamente la posmodernidad, por ejemplo, en el positivo, ¿por qué no? Dice lo siguiente: la literatura y la historia pueden converger, pero el problema se da cuando la ficción sustituye la realidad, cuando el mito y la anécdota sustituyen al hecho histórico en las mentes de las grandes mayorías. Se está escribiendo que es ficcional, no hay documento, pero tampoco se puede ficcionar. Bueno, esto es lo que ha sucedido con Rosa Campuzano, a quien se le conoce como la protectora en alusión a San Martín. El autor cita una serie de autores sobre la leyenda negra que pesa sobre Rosa Campuzano. Es cierto que tuvo un hijo, pero no fue de San Martín. Y no fue de San Martín sencillamente porque este niño nació en 1835. Cuando San Martín estaba en Europa. Sin embargo, le siguen atribuyendo a Rosa Campuzano que tuvo un hipotesis. Otro dice que no, ha tenido otro hijo que le escondió. Así, pero el autor dice que no, el hijo, Alejandro se llamó, era hijo de un grande prusiano que la abandonó también a Rosa Campuzano. Este niño nació en 1835. No niega el autor, y no niega los autores en general, que Rosa Campuzano tuvo amores con San Martín, pero el autor dice que tiene que haber sido fugaz. Y si bien San Martín es un monje, porque le dicen el santo de los padres, no se puede comparar, dice a Bolívar, quien tuvo Manuel Sáenz el amor de su vida, pero aunque paralelamente dice que tuvo 35 amantes Bolívar, pasa un sentido. Yo no sé quién habrá inventariado los 35 que ha tenido Bolívar. Yo no cita aquí, pero 35 amantes tuvo Bolívar. Por cierto que fue bastante, Bolívar sí fue bastante, Ribagüero lo denuncia que cuando llegaba Bolívar a un pueblo lo primero que pedía era una niña, una chica, no interesaba que fuera negra, blanca,
Eso es lo que dice los enemigos, quizás por eso lo dice. Pero lo cierto es que no podía pues, compararse San Martín como griego desde el punto de vista de su mensaje, ¿no? Pero sí San Martín fue un gran bailarín, ¿eh? Vamos a leer a una contemporánea que no vino en Perú, estuvo en Chile, María Graham, inglesa, que tiene una memoria, que recogió la versión de que San Martín fue un gran bailarín. Los últimos años de su intensa en Lima, Rosa Campuzano, igual, o similar a lo que hemos olvidado, vive una situación angustiosa económicamente. Y en ella dice, escribe el autor, recordamos a todas las mujeres que vivieron y fueron toda su vida con el prejuicio de una sociedad que las marcaba de por vida. Rosa Campuzano falleció pobre y olvidada un 9 de septiembre de 1871 a la edad de 55 años. La precedió a otra boletileña, Manuelita Sáenz, que vivía en Baica, familia cristiana, olvidada, ¿no? Dos, el autor no dice si se parquearon, si se conocieron. Parece que nadie lo dice, por lo menos no hemos leído. Sin embargo, Rosa Campuzano murió en Lima, pobre, olvidado también por el autor, y Manuelita Sáenz vivió en Baica, también olvidada y pobre. Allí lo vio desbarrocando. Concluye el artículo con medicamento a Rosa Campuzano. Tendrá usted la oportunidad de leer el documento de Rosa Campuzano que se encuentra en el archivo penal. Bueno, casi una hora, 6, 7, 25. Quiero reiterar por mi agradecimiento al archivo penal de la persona conozco muchos archiveros, sé de su trabajo profesional. Yo estoy identificado y ligado a los archivos de 30, 40 años. Diego Cisneros, que tuvo 40 años, ¿no? Y seguimos llegando a los archivos. Ya no con tanto tiempo, porque después tenemos información de rechazo. Pero recuerdo a los archiveros, a Gutiérrez, César Gutiérrez, vamos a ver en una de las fotos como jefe, un buen amigo, vive en Trujillo, no lo vemos como 10, 15 años, y acá le mandamos un saludo, ¿cierto? César Gutiérrez. Y tengo visto también aquí a Durán Flores, lo conocía de Durán Flores, aquí en el archivo que está en Palacio de Tierra, que pidió fotografía, cuando era alumno de San Bernardo. En el archivo, lo vimos llegar siempre a Roma, que también tiene una foto, y otro más. Gracias por su colaboración. Sabíamos que nos íbamos a llegar por la amistad que tenemos, por haber compartido también no solamente la universidad, sino también acá en el archivo de información. Después de los excelentes comentarios que nos ha hecho de la parte histórica, ya es tarea de los archiveros hacer comentario y leerlo detenidamente la parte archivística. Acá hay un artículo interesante, dice algunas características de identificación y clasificación archivística en la organización de fondos documentales religiosos católicos. Y en el caso de los archivos de los padres sacramentinos en España. Lo escribe Edison Yamel Toledo Díaz. Ahí lo tuvimos en alguna ocasión aquí, en este escenario. Él es cubano, ha trabajado en el Archivo General, el Archivo Nacional de Cuba, de Habana, y ahora radica en Madrid. Y
Él en su momento nos comentaba sobre qué es la gestión de información, qué es la gestión de documentos y en qué repercute estos dos elementos en la gestión del conocimiento. Interesante su tema, entonces, pero también es bueno comentar sobre lo que es los archivos eclesiásticos. Son pocos los especialistas, en este caso mencionamos a Melesio, uno de los archiveros en el campo eclesiástico que ha desarrollado muy bien su actividad, y ya en fin del mes de marzo hizo su presentación de un catálogo sobre la serie curatos del arzobispado de Huacho. El otro artículo interesante también es de la sección de correo del Archivo General de Indias, un tesoro para el estudio del fenómeno El Niño y para la reconstrucción de los caminos del Inca, del doctor Antonio López Gutiérrez, que lo hemos tenido también en el mes de febrero aquí, dictando el curso de Paleografía y Diplomática. Él nos hacía mención que efectivamente el fenómeno del Niño no es solamente de estos siglos, que ha existido siempre. Inclusive en el incanato ya se tomaban sus precauciones y como tenía un alto respeto a lo que es Pachamama, las construcciones, los incas siempre en la parte alta, que no perjudicaba en época de lluvia. Y el último artículo es sobre el estudio de la flora fúngica e identificación en el protocolo ambulante de los conquistadores del año 1533 al 38, en torno a su conservación, tratado por los conservadores y bióloga Carlos Espinal, Elizabeth Ávila, que son trabajadores del Archivo de la Nación y la Dirección de Conservación. Ellos han hecho estudios de todos los elementos masivos que vienen afectando al protocolo ambulante de los conquistadores. Ustedes saben que el protocolo ambulante de los conquistadores ha sido registrado en memoria del mundo, en memoria regional y nacional en los 3 niveles. Ese es nuestro patrimonio documental más apreciado que tenemos en el Archivo de la Nación. Finalmente, son actividades que el Archivo de la Nación también ha querido resaltar en este último número, por cuanto que es una forma de evaluarnos o hacernos un balance de las actividades que se han desarrollado justamente en el año que corresponde a esta revista. Bueno, muchas gracias, muy agradecido nuevamente. En nombre del Archivo General de la Nación, expresamos nuestro reconocimiento público al doctor Alejandro Reyes Flores por su interesante comentario sobre la revista institucional número 31. Igualmente también expresamos nuestro agradecimiento y como muestra a esta presencia de usted, doctor Reyes Flores, la institución le hace entrega de unos presentes que lo hará llegar el director nacional del Archivo Histórico, economista Eleodoro Balboa Alejandro.